Miren, vamos a hablar con todas las letras de lo que está pasando hoy en día entre México y Estados Unidos. Y créanme que esto les va a interesar, porque lo que está ocurriendo ahora mismo afecta directamente a todos los mexicanos, a nuestra economía, a nuestra dignidad como nación y sobre todo, a nuestro futuro. Estamos en febrero del 2026, y desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca hace apenas unas semanas, las cosas se han puesto bastante tensas en la frontera. Y cuando digo tensas, me refiero a que el presidente estadounidense ha lanzado una serie de amenazas contra nuestro país que francamente no se veían desde hace décadas. Pero antes de entrar en el tema del petróleo a Cuba, que es lo que realmente ha sacado chispas en Washington, necesitamos entender todo el contexto de lo que está pasando. Desde que inició su segundo mandato el 20 de enero del 2026, Donald Trump ha puesto a México en la mira. Sus declaraciones han sido cada vez más agresivas, más directas y francamente más preocupantes. El mandatario estadounidense ha insistido una y otra vez en que los cárteles del narcotráfico controlan México. Ha dicho textualmente que la presidenta Claudia Sheinbaum no gobierna el país, sino que son las organizaciones criminales las que realmente mandan. ¿Se imaginan? Un presidente de otro país diciendo que nosotros no somos capaces de gobernarnos. Pero Trump no se quedó solo en palabras. Ha amenazado con enviar tropas estadounidenses a territorio mexicano para combatir a los cárteles. Sí, como lo oyen, tropas armadas de otro país entrando a México sin nuestro permiso. Y esto no es cosa menor, porque después de lo que pasó en Venezuela a principios de enero, cuando Estados Unidos realizó una operación militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro, muchos se preguntaron, ¿será México el siguiente? Las amenazas han sido específicas. Trump ha dicho cosas como, algo se tiene que hacer con México. Vamos a empezar a atacar por tierra a los carteles. Y conocemos sus rutas. El secretario de Estado, Marco Rubio, por su parte, declaró que los avances graduales en seguridad fronteriza son inaceptables. O sea que todo lo que México ha estado haciendo, según ellos, no es suficiente. Ahora, hay que ser honestos aquí. México sí tiene un problema grave con el narcotráfico. Todos lo sabemos. Estados como Sinaloa, Guerrero, Michoacán, han vivido violencia terrible por años. Pero de ahí a que otro país venga a decirnos cómo resolver nuestros problemas, hay un trecho enorme. La presidenta Claudia Sheinbaum no se ha quedado callada, y aquí hay que reconocerlo. Su respuesta ha sido firme, clara y sin titubeos. En la conferencia mañanera del 4 de febrero, Sheinbaum fue tajante. Dijo, y cito textualmente, «Es absolutamente falso que los cárteles gobiernen México. En México gobierna el pueblo, y nadie más». La presidenta reveló algo que muchos no sabíamos. Trump le ha propuesto en múltiples llamadas telefónicas que permita la entrada de tropas estadounidenses a México. Le ha dicho que quieren ayudar con operaciones conjuntas, con militares de Estados Unidos pisando suelo mexicano. Y cada vez, Sheinbaum le ha dicho que no. Le hemos dicho no por una razón, explicó la presidenta. México es un país libre, independiente y soberano. Esas palabras resuenan fuerte, ¿verdad? Porque nos recuerdan que nuestra soberanía no está en venta, que no somos colonia de nadie, y que por más poderoso que sea nuestro vecino del norte, México tiene derecho a decidir su propio destino. Pero Trump no solo ha atacado por el tema del narcotráfico. Hace apenas unos días, el 3 de febrero, conmemoró el aniversario 178 de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y lo hizo de una manera que, francamente, fue una bofetada para todos los mexicanos. Trump llamó a la invasión estadounidense de 1846 una victoria legendaria que les aseguró el suroeste de Estados Unidos. Celebró la captura de la Ciudad de México como un triunfo heroico. No mencionó ni una sola vez las vidas mexicanas perdidas, ni el hecho de que le arrebataron a México más de la mitad de su territorio. La respuesta de Sheinbaum fue contundente. No somos Santa Ana, hay que defender la soberanía. Con esas palabras dejó claro que este gobierno no va a doblegarse ante presiones externas, que México no va a permitir que se rehaga la historia a conveniencia de otros. Y aquí es donde entra el tema que realmente ha encendido la mecha. El petróleo que México envía a Cuba. Resulta que desde el año 2023, Petróleos Mexicanos, Pemex, mantiene un contrato comercial con Cuba para el suministro de petróleo y derivados. Este acuerdo se firmó después de que Venezuela, que tradicionalmente abastecía a la isla,
redujo drásticamente sus envíos por la caída en su producción petrolera. Las cifras son claras. En el 2025, México vendió a Cuba petróleo por un valor de $496 millones. Puede sonar como mucho dinero, pero en realidad representa menos del 1% de la producción de crudo de Pemex, y apenas el 0.1% de las ventas totales de la empresa. El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, explicó que se trata de un contrato abierto, similar a los que la petrolera estatal mantiene con más de 50 países. Cuba solicita el petróleo según sus necesidades, y Pemex responde según su disponibilidad. Nada fuera de lo normal, un acuerdo comercial estándar. Pero Trump no lo ve así. Para el presidente estadounidense, enviar petróleo a Cuba es inaceptable. ¿Por qué? Porque Cuba es un aliado histórico de Venezuela, y porque Washington mantiene un embargo contra la isla desde hace más de 60 años. El 26 de enero, se reportó que Pemex dio marcha atrás a sus planes de enviar un cargamento de petróleo a Cuba. El buque Swift Galaxy, que estaba programado para cargar el crudo a mediados de enero, fue retirado del calendario. La presión de Trump estaba surtiendo efecto. Apenas unos días después, el presidente estadounidense escribió en sus redes sociales, con letras mayúsculas: "No habrá más petróleo ni dinero para Cuba, cero". Y agregó una amenaza velada: "Sugiero firmemente que hagan un acuerdo, antes de que sea demasiado tarde". Trump ha ido más allá. Firmó una orden ejecutiva que amenaza con imponer aranceles a cualquier país que envíe crudo a Cuba. Y eso pone a México en una posición muy complicada, porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Más del 80% de nuestras exportaciones van hacia allá. Un arancel podría afectar millones de empleos mexicanos. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque México tiene que tomar una decisión difícil. Por un lado, está el principio de soberanía. México tiene todo el derecho de comerciar con quien quiera. Nadie, ni siquiera Estados Unidos, puede decirnos con quién hacer negocios. Además, hay un componente humanitario. Cuba está atravesando una crisis energética terrible, con apagones crónicos, escasez de alimentos y falta de combustibles. La gente común, la que no tiene nada que ver con la política, es la que está sufriendo. La presidenta Sheinbaum ha sido clara en esto. México siempre ha sido solidario, dijo. No abandona a nadie. Y agregó que mientras se resuelve el tema del petróleo por la vía diplomática, México enviará ayuda humanitaria a Cuba. Por otro lado, está la realidad económica. México no puede darse el lujo de enemistarse con Estados Unidos. 40 millones de mexicanos viven en el país vecino. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, está en proceso de revisión este año. Y cualquier conflicto serio podría tener consecuencias devastadoras para nuestra economía. Algunos analistas, como David Saucedo, opinan que las amenazas de Trump son más una táctica de negociación que una intención real de actuar. Una operación militar implica dinero, logística y riesgos, explicó. Mientras que un comentario en redes sociales no tiene ningún costo y ha sido muy eficaz como herramienta de presión. Otros expertos, como Carlos Pérez Ricard del CIDE, advierten que una intervención militar estadounidense en México pondría en suspenso toda la cooperación en seguridad, y eso sería problemático para ambos países, porque México ha estado enviando narcotraficantes extraditados a Estados Unidos, decomisando drogas y aceptando migrantes deportados. Pero también hay voces más alarmantes. El abogado Michel Levien, especializado en antilavado de dinero, declaró que cree que antes de que termine el 2026, vamos a ver un ataque de drones estadounidenses en suelo mexicano. Yo creo que sí va a suceder. Esa es la intención de Donald Trump, advirtió. Aquí tenemos que ser realistas. México no es Venezuela. Las diferencias son abismales. Primero, México tiene un gobierno democráticamente electo. Claudia Sheinbaum ganó las elecciones con una mayoría contundente. No hay duda sobre la legitimidad de su gobierno. Segundo, México es el principal socio comercial de Estados Unidos. El comercio bilateral entre ambos países supera los $600 mil millones al año. Una intervención militar pondría todo eso en riesgo. Tercero, 40 millones de mexicanos viven en Estados Unidos. Muchos de ellos son ciudadanos estadounidenses. ¿Se imaginan el conflicto interno que generaría una acción militar contra México? Y cuarto, el propio secretario de Estado, Marco Rubio, ha reconocido en múltiples ocasiones que la cooperación con México está en un nivel histórico. Ha admitido que México está haciendo lo que Washington pidió:
más detenciones, más decomisos, más extradiciones. Pero, y aquí está el pero, Trump no es un presidente convencional. Lo vimos con la operación en Venezuela. Nadie creyó que realmente lo haría, y lo hizo. Como dijo Carlos Pérez Ricard, Estados Unidos no funciona bajo la lógica de la racionalidad. En este momento todas las posibilidades están abiertas, incluso las inimaginables hasta hace un año. Lo interesante es que la opinión pública en México está dividida sobre este tema. Por un lado, hay mexicanos que defienden fervientemente la soberanía nacional. El imperialismo estadounidense está tratando nuevamente de entrar a otros países, violando su soberanía, dijo Iván Hernández, regidor del ayuntamiento de Acuitzio, Michoacán. No puedes llegar a un país ajeno y arrestar personas, porque eso no es democrático, agregó Rosario Cuevas, una habitante de Jalisco. Pero por otro lado, hay mexicanos que están tan desesperados por la violencia que ven con buenos ojos una intervención estadounidense. En Culiacán, Sinaloa, una ciudad que lleva más de un año y medio sumida en una guerra entre facciones del cártel de Sinaloa, Martín López declaró: "Muy bien que intervenga Estados Unidos en México, porque están muy pesados los cárteles de la droga". En una protesta realizada en Culiacán para exigir un alto a la violencia, había pancartas de manifestantes pidiendo la intervención del gobierno de Estados Unidos. Esto nos dice algo importante. Hay sectores de la población que sienten que el gobierno mexicano ha fallado en protegerlos. Y esa es una realidad que no podemos ignorar. La violencia del narcotráfico ha cobrado decenas de miles de vidas. Hay familias destruidas, comunidades enteras desplazadas, niños que crecen escuchando balaceras. Para muchos de ellos, el discurso de la soberanía suena vacío cuando viven con miedo todos los días. Ahora, hay que entender que detrás de todo esto, hay intereses económicos y políticos muy claros. Este año se tiene que revisar el TEMEC, y Trump sabe que puede usar las amenazas sobre narcotráfico, migración y Cuba como palanca para obtener concesiones comerciales. Es lo que algunos analistas llaman la estrategia del policía bueno y policía malo, donde Trump amenaza y Rubio calma las aguas, pero al final ambos buscan lo mismo: ventajas para Estados Unidos. También está el tema electoral. Este año hay elecciones legislativas en Estados Unidos. Trump necesita mostrar resultados a su base, esa que votó por él esperando mano dura contra la inmigración y el narcotráfico. ¿Qué mejor que presumir que logró que México deje de enviar petróleo a Cuba? Y luego está el tema de la corrupción. Washington ya no se conforma con decomisos de droga o entregas de narcos. Ahora pide que se detenga y extradite a narcopolíticos, a funcionarios mexicanos con vínculos con los cárteles. Trump ha sido específico en esto. Dice que en México hay personalidades políticas que posibilitan el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos. Eso es una bomba de tiempo, porque si México cede y entrega a políticos corruptos, ¿dónde está el límite? ¿Qué garantiza que no van a seguir pidiendo más y más? Vamos a los datos concretos, porque los números no mienten. Según Víctor Rodríguez Padilla, director de Pemex, las ventas de crudo y petrolíferos a Cuba fueron: en 2023, cuando inició el contrato, $367 millones. En 2025, $496 millones. Eso representa un aumento del 35% en 2 años. Pero insisto, sigue siendo menos del 1% de la producción total de Pemex. El contrato es abierto, lo que significa que no hay un volumen fijo establecido. Cuba solicita según sus necesidades. México responde según su disponibilidad. Y aquí hay un detalle importante que Rodríguez Padilla mencionó. A partir de marzo del 2026, las exportaciones de Pemex van a disminuir de crudo porque se está refinando más petróleo dentro del país. La política energética de México, que viene desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y que Sheinbaum continúa, es clara. El petróleo es para los mexicanos y se refina en México. Ya no se trata de exportar crudo para que otros países lo procesen. Se trata de procesarlo aquí, generar empleos aquí y abastecer primero el mercado nacional. Eso significa que las exportaciones a todos los países, no solo a Cuba, se van a reducir. Se están cancelando contratos con países europeos, con Estados Unidos mismo. Cuba no es la excepción. ¿Y el tema del pago? Porque han circulado rumores de que Cuba no paga. Pues bien, Rodríguez Padilla fue claro. Cuba ha cumplido con todos sus pagos. Existe una línea de crédito abierta, como con cualquier otro cliente.
y los pagos se hacen conforme a lo establecido. Hay que entender algo fundamental. La relación de México con Cuba no es nueva, ni es solo comercial. México nunca rompió relaciones diplomáticas con Cuba, ni siquiera durante los años más duros de la Guerra Fría. Cuando la Organización de Estados Americanos decidió expulsar a Cuba en 1962, México se abstuvo. Fue el único país de América Latina que mantuvo su embajada en La Habana. ¿Por qué? Por un principio fundamental de la política exterior mexicana, la no intervención. México ha defendido históricamente el derecho de los pueblos a decidir su propio destino, sin injerencias externas. Es el mismo principio que ahora invoca para rechazar una intervención estadounidense en su territorio. La solidaridad con Cuba también tiene un componente humanitario. El bloqueo estadounidense contra la isla lleva más de 60 años. Y sí, podemos estar o no de acuerdo con el sistema político cubano, pero lo que es innegable es que ese bloqueo ha causado sufrimiento a millones de cubanos comunes y corrientes. México ha enviado ayuda humanitaria a muchos países en crisis. A California cuando hubo incendios, a Texas cuando hubo tormentas, a Chile después del terremoto, a Haití después del huracán. Como dijo Sheinbaum, México es un país solidario. Donde nos necesiten, ahí vamos a estar. Ahora bien, eso no significa que México esté regalando el petróleo. Es un contrato comercial que deja ingresos a Pemex. Pero sí hay un componente de solidaridad en mantener ese suministro cuando otros países lo han cortado por presión de Estados Unidos. Aquí entramos en terreno pantanoso. Trump ha amenazado con imponer aranceles a cualquier país que venda petróleo a Cuba. Y eso podría ser devastador para México. Según el senador Ricardo Anaya del PAN, hasta 12 millones de empleos mexicanos dependen del TEMEC. Si Estados Unidos decide imponer aranceles punitivos, el impacto en nuestra economía sería brutal. Empresas que exportan, maquiladoras, el sector automotriz, todo se vería afectado. Por eso Sheinbaum ha dicho que México está explorando todas las vías diplomáticas para resolver el problema. No quieren afectar a México, pero tampoco quieren abandonar a Cuba. Es un equilibrio muy delicado. La revisión del TEMEC que debe hacerse este año es un factor clave. Formalmente es una revisión, pero en la práctica es una renegociación. Y Trump va a usar todo lo que tenga a su favor para obtener mejores condiciones para Estados Unidos. El tema del narcotráfico, la migración, ahora Cuba. México tiene que jugar sus cartas con mucha inteligencia. Por un lado, no puede ceder en todo porque perdería credibilidad interna y externa. Por otro, no puede arriesgarse a una ruptura comercial que hundiría la economía. La situación está en un punto crítico. Y hay varias posibilidades de cómo puede desarrollarse esto. Escenario 1. México cede parcialmente. Suspende los envíos comerciales de petróleo a Cuba, pero mantiene la ayuda humanitaria a través de otros canales, coordinada por la Secretaría de Marina. Esto le permitiría a Sheinbaum decir que defendió la soberanía y la solidaridad, mientras que Trump podría declarar victoria, diciendo que logró que México deje de vender petróleo a Cuba. Escenario 2. México mantiene su posición y enfrenta las consecuencias. Si Trump realmente impone aranceles, México tendría que buscar aliados internacionales, llevar el caso a organismos multilaterales como la OMC y prepararse para un golpe económico. Sería costoso, pero enviaría un mensaje claro de que México no se dobla ante presiones. Escenario 3. Algún tipo de intervención limitada de Estados Unidos en México. No una invasión al estilo de lo que pasó en Venezuela, pero sí operaciones específicas, quizás con drones, contra objetivos del narcotráfico. Esto podría darse con o sin el consentimiento oficial de México, bajo el argumento de que Estados Unidos tiene derecho a defenderse del tráfico de drogas. Escenario 4. Trump usa la amenaza, pero nunca la ejecuta. Las presiones continúan. México hace algunas concesiones menores, y eventualmente se llega a un entendimiento tácito donde todos salvan la cara, pero nadie gana del todo. ¿Cuál es el más probable? Difícil decirlo. Como dijeron varios analistas, con Trump todas las opciones están sobre la mesa, incluso las que parecían imposibles hace un año. Lo que sí podemos decir es que las próximas semanas y meses van a ser cruciales. Las conversaciones entre la canciller mexicana y el secretario de Estado estadounidense van a intensificarse. Habrá presión desde múltiples frentes: política, económica, diplomática. Y mientras tanto, los mexicanos comunes, como ustedes y como yo, estaremos viendo todo esto con una mezcla de preocupación, indignación
y esperanza. Preocupación porque nadie quiere ver a su país amenazado. Indignación porque después de todo lo que México ha hecho, parece que nunca es suficiente para Washington. Y esperanza de que nuestros líderes tengan la sabiduría para navegar esta crisis sin sacrificar ni nuestra dignidad ni nuestro bienestar. Miren, sé que a veces estos temas de política internacional pueden parecer lejanos. Que uno piensa, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Pero déjenme decirles, esto nos afecta a todos, directamente. Si Estados Unidos impone aranceles por el tema de Cuba, los precios de muchos productos van a subir. La ropa que compramos, los electrónicos, los alimentos importados, todo se va a encarecer. Si hay una recesión económica por un conflicto comercial, van a cerrar empresas, va a haber despidos, va a haber menos empleos disponibles. Y los que más van a sufrir van a ser las familias de clase media y trabajadora, como siempre. Pero más allá de lo económico, está el tema de nuestra identidad como nación. ¿Qué clase de país queremos ser? ¿Uno que se dobla ante las presiones externas? ¿O uno que defiende sus principios aunque cueste? Esa es una pregunta que cada mexicano tiene que responder por sí mismo. La historia de México está llena de momentos donde tuvimos que elegir entre lo fácil y lo correcto. Cuando Benito Juárez enfrentó la intervención francesa, cuando Lázaro Cárdenas expropió el petróleo, cuando México dio asilo a los republicanos españoles que huían de Franco. En todos esos momentos, México eligió la dignidad sobre la conveniencia. Pero ahora estamos en un mundo diferente, más interconectado, más complejo. Las decisiones no son blanco y negro, y eso hace todo más difícil. Lo que sí puedo decirles es que este es un momento definitorio para nuestro país. La manera en que México maneje esta crisis va a marcar el rumbo de nuestra relación con Estados Unidos por años, quizás décadas. Y aquí es donde ustedes entran, donde todos entramos. Vivimos en una democracia, y eso significa que nuestra voz importa. El gobierno necesita saber qué piensa la gente. Si la mayoría de los mexicanos apoya defender la soberanía, cueste lo que cueste, eso le da fuerza a Sheinbaum para mantenerse firme. Si la gente está más preocupada por la economía y prefiere evitar el conflicto, eso también es información valiosa. Por eso es tan importante que estemos informados, que entendamos lo que está pasando y que participemos en el debate público. No se trata solo de quejarse en las redes sociales o en la mesa familiar. Se trata de estar atentos, de exigir transparencia, de pedir cuentas a nuestros gobernantes. Y aquí quiero hacer un llamado especial. No se dejen llevar por la información falsa que circula por ahí. Hay muchos rumores, muchas noticias sacadas de contexto, mucha manipulación. Es importante buscar fuentes confiables, contrastar información y pensar críticamente antes de formarse una opinión. Por ejemplo, han circulado versiones de que México le está regalando el petróleo a Cuba. Eso no es cierto. Hay un contrato comercial, Cuba paga, y los ingresos entran a Pemex. ¿Es poco dinero en el gran esquema? Sí. ¿Pero es un regalo? No. También han dicho que Sheinbaum está poniendo en riesgo millones de empleos por ayudar a Cuba. Eso es una exageración. Lo que está en riesgo es la relación comercial con Estados Unidos por múltiples factores, no solo por Cuba. Y México está tratando de resolver eso por la vía diplomática. Este tema les parece relevante. Si creen que es información que más personas deberían conocer, les pido que compartan esta información con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Porque según los estudios, muy pocas personas llegan hasta el final de los textos largos o los videos extensos. La mayoría se quedan a la mitad. Pero ustedes, que han llegado hasta aquí, demuestran que realmente les importa entender lo que está pasando. Y por eso les pido dos cosas más. Primero, déjenme su opinión en los comentarios. ¿Qué piensan sobre todo esto? ¿Creen que México debería mantener el envío de petróleo a Cuba o suspenderlo? ¿Piensan que las amenazas de Trump son reales o solo teatro político? Me encantaría leer sus puntos de vista, porque esto nos afecta a todos, y necesitamos construir un debate informado y respetuoso. Y segundo, si aún no lo han hecho, suscríbanse para mantenerse informados sobre estos temas. Vivimos en tiempos donde las cosas cambian muy rápido, donde una decisión política puede afectar nuestras vidas en cuestión de días. Y estar informado no es un lujo, es una necesidad. Al final del día, lo que estamos viendo es un choque entre dos visiones del mundo. Por un lado, Trump representa una visión donde el poder militar y económico da derecho a imponer condiciones a otros países.
donde Estados Unidos puede decidir con quién pueden o no pueden comerciar sus vecinos, donde las amenazas son herramientas legítimas de política exterior. Por otro lado, México defiende una visión donde cada país tiene derecho a su soberanía, donde las relaciones internacionales deben basarse en el respeto mutuo, donde la solidaridad con los pueblos en crisis no es negociable. ¿Quién tiene razón? Bueno, eso depende de desde dónde se mire. Lo que es innegable es que México está en una posición difícil, presionado por el país más poderoso del mundo, tratando de mantener su dignidad sin sacrificar el bienestar de su pueblo. Y mientras todo esto se desarrolla, nosotros los ciudadanos tenemos la responsabilidad de mantenernos informados, de participar en el debate, y de apoyar o cuestionar a nuestros líderes según lo que dicte nuestra conciencia. Porque al final, México somos todos nosotros, no solo los políticos, no solo el gobierno. Cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en defender lo que creemos que es correcto para nuestro país. Así que ahí les dejo estas preguntas para reflexionar. ¿Hasta dónde está dispuesto México a llegar para defender su soberanía? ¿Vale la pena arriesgar la relación económica con Estados Unidos por mantener el apoyo a Cuba? ¿O hay una manera inteligente de navegar esta crisis sin sacrificar ni principios ni prosperidad? No hay respuestas fáciles. Pero lo que sí hay es la necesidad de que todos estemos atentos, informados y dispuestos a participar en las decisiones que van a definir el futuro de nuestro país. Recuerden, compartan esta información, comenten qué opinan y manténganse al pendiente de cómo evoluciona esta situación. Porque lo que pase en las próximas semanas va a marcar el rumbo de México por mucho tiempo. Gracias por llegar hasta aquí. Su atención e interés en estos temas es lo que hace la diferencia entre una ciudadanía informada y una que solo reacciona cuando ya es demasiado tarde.